Buenos días, amigos de este canal llamado Libros y Comentarios Editoriales. Y como subtítulo del canal, El derecho para todos, es decir, al alcance de la gente que no tiene formación jurídica. Estoy transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, hoy 24 de octubre de 2023, son las 11 de la mañana AM, y el tema que elegí hoy fue el de la locación de inmuebles puntualmente destinados a vivienda. Un tema que es polémico, no de hoy ni de la hora actual, sino de antigua data. Les diría más, es un tema que viene preocupando a la sociedad y a la clase política dirigente desde hace más de 50 años. Sí, bastante más de 50 años, por cierto. El tema locación de inmuebles y locación en general fue tratado por el Código Civil originario, el antiguo Código Civil, y lógicamente fue reeditada la regulación del Instituto en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde el año 2015. El Código Civil lo tiene perfectamente establecido, plazos de duración, no más de 20 años, 2 años como mínimo, el plazo de la duración del alquiler de inmuebles con destino de vivienda, y 3 los destinados a comercio. Después de esto, se sancionó la ley 27.551, que vino a modificar la anterior 23.091. Uno puede preguntarse, ¿por qué motivo, si el Código Civil, que es el derecho de fondo, ley troncal, fundamental de la nación, con vigencia en toda la República Argentina, tiene previsto un instituto de la locación, ¿por qué motivo dictar leyes complementarias modificándolo? Bueno, yo les voy a decir cuál es, a mi entender, la causa de esto. Hoy se llegó a que la ley 27.551 fue modificada por el actual Congreso de la Nación, todavía no está publicada en el boletín oficial, razón por la que se puede decir que aún no está vigente. Pero, ¿qué es lo que modifica o lo que introduce esta ley de novedoso en los contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda permanente? Antes se había modificado el plazo mínimo de locación del Código Civil a 3 años. Hoy la reforma mantiene los 3 años de plazo de locación mínima. Antes, los contratos se ajustaban anualmente mediante el índice de precios del Banco Central destinado a locaciones. Ahora la actualización se realiza cada 6 meses, pero con un índice especial que es el coeficiente de casa propia, más el índice del costo de vida promediado. Y cada 6 meses se puede hacer el reajuste. Los alquileres, los contratos deben ser registrados ante la AFIP como se hacía anteriormente. Después del Código Civil, la ley 27.551 estableció que los contratos debían ser registrados ante la AFIP, es decir, el organismo fiscal de recaudación de impuestos. Eso sigue vigente. Después, se establece que la publicidad de los contratos y la oferta de inmuebles en vivienda debe ser en pesos y no en otra moneda. Esto contraviene un poco los principios del Código Civil, porque el Código Civil acepta los contratos en moneda extranjera, introduce una modificación. ¿Qué es lo peor de todo esto? Y lo más lamentable, que la gente que está en el derecho, los abogados, siempre pretendimos que cuando necesitamos recurrir a una norma del derecho penal, vamos a un código como el Código Penal, que tiene todo condensado y concentrado en él mismo, para poder saber a qué atenerse frente a las diversas situaciones propias del derecho penal. ¿A qué aspiramos? Que en el derecho civil pase lo mismo. Una ley ómnibus completa, que ¿cuál sería? El Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, después vienen los parches, leyes complementarias que modifican una norma, que modifican otra. Entonces, si a la gente de derecho como nosotros, a los abogados, se nos complica mucho poder llegar a descifrar una situación, a veces con trabajos casi de investigación jurídica, imagínense para la gente común en qué se convierte esto, en un verdadero dislate.
Yo me pregunto entonces, en la actual situación, el que tiene que celebrar un contrato va a necesitar realmente consultar con un abogado por la complejidad del tema. Y poniendo un ejemplo, quizás un poco burdo, pero que para lo que yo pretendo demostrar vale. Si usted tiene un tema de salud delicado, ¿se automedica o va a la farmacia y compra un medicamento por su cuenta sin ver al médico? No. Si actúa con sensatez, usted va primero al médico, escucha la opinión del médico y toma los medicamentos que el médico le indique. Y bueno, en esto pasa lo mismo. Pero hay mucha gente que así como el que va a la farmacia a comprar medicamentos por su cuenta, va a la librería y compra formularios de contrato de compraventa o contrato de locación. Dice, deme un modelo de contrato de locación. Y lo lleva, lo llenan de puño y letra con el nombre del propietario, con el nombre del inquilino, y después se presentan los grandes problemas. Entonces, es importante que se valore la actividad de cada uno y para lo que cada uno está preparado y en condiciones de poder opinar y dar consejos. Esto me parece lo fundamental. Yo creo, en definitiva, que si volviéramos al régimen del Código Civil y Comercial, que está vigente desde el 2015, teníamos suficientemente solucionado el problema de las locaciones, no solamente comerciales, sino destinadas a vivienda. ¿Por qué? Porque el Código Civil está hecho y fue legislado con el sentido de la libertad individual. Tanto el propietario como el inquilino, a lo que estábamos todos acostumbrados, en el juego de la oferta y la demanda se ponían de acuerdo, charlaban, consensuaban y llegaban a finalizar un contrato. Hoy, la ley le impone cómo debe ser ese contrato, con una serie de restricciones, que se traduce en ¿qué? En un perjuicio para el que se quiso beneficiar, que es el inquilino. Y la ley, cuando quiere beneficiar a uno, siempre se convierte en defectuosa. La ley debe prever para regular las situaciones entre el propietario y el inquilino y no para beneficiar al inquilino ni al propietario, porque en ese caso deja de ser una ley equitativa y justa para convertirse en una ley censurable, lamentablemente censurable. Yo tengo un montón de argumentos jurídicos para demostrar que esta ley, inclusive, hasta sería en muchos aspectos inconstitucional y atacable judicialmente. Que lógicamente, en este canal que tiene el propósito de hablar de derecho para la gente, no lo voy a hacer. Lo dejo reservado para reuniones de abogados o congresos que seguramente se van a hacer para tratar estos temas, que son variados. Pero, finalizando esta pequeña exposición, primero, el que tiene un problema vinculado a un contrato de alquiler, tanto propietario como inquilino, no deje de consultar a su profesional, a su abogado de confianza. Escape a las librerías donde le venden un formulario que usted lo llena y después les trae consecuencias a uno o a otro de los firmantes de ese contrato que son mucho más onerosas y caras que haber consultado a un abogado para celebrar el contrato. Segundo, la ley pretendió beneficiar al inquilino y lejos de beneficiarlo, lo termina perjudicando, porque esto sustrae del mercado locativo, del mercado comercial de las locaciones, a los inmuebles. El que tiene inmuebles paga renta, y más si vive de eso, no lo alquila, porque hay una realidad que no se puede negar. El patrón de reajuste de los alquileres, que se ha fijado semestralmente por un índice muy determinado, no responde a la realidad económica del país, cuando sabemos que es un país que no tiene una moneda estable, por lo menos en este momento, en la que confiar. Entonces imaginemos cómo queda el propietario que hoy alquila en 1.000 pesos, para poner un número ejemplificativo, dentro de 6 meses cuando tenga que ajustar ese alquiler. No va a responder a la inflación real y al deterioro de nuestra moneda. Distinto sería si en vez de estar en la República Argentina estuviéramos en la República del Uruguay o en Brasil, que usted sabe que lo que hoy cuesta 500 reales, el año que viene cuesta 510 reales y no 1.500. Entonces con esto creo haber dado la explicación a todo el mundo, propietarios e inquilinos, de la situación conflictiva en medio de la cual estamos con esta ley que aún no se ha publicado en el boletín oficial, pero que me parece que lejos de construir, hace todo lo contrario. Les agradezco mucho. Si están conformes con esta explicación, les pido que por favor den un like y que se suscriban al canal, que no tiene costo, es totalmente gratuito, porque a mí me favorece para poder seguir con estas publicaciones de interés general. Muchas gracias, amigos.
un cariño muy grande para todos y en breve nos estamos encontrando nuevamente.